Bienvenido al poderoso mensaje de la palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Welcome to the powerful message of the Word of God, where we guide you in learning the truth, leaning on the truth, and living the truth. Bienvenido a Senda. Welcome to Senda. Tu nombre sobre toda la Your tierra. name is great over all El the earth. nombre que es sobre todo nombre. The name Aleluya. that is above all names. Padre, gracias por este gran privilegio Father, thank you for this great privilege que nos da de poder adorar tu gran nombre. to be able to praise your holy name. Ahora, Señor, te rogamos que nos des oídos espirituales We ask you to give us spiritual ears para escuchar lo que tu Espíritu Santo quiere enseñarnos en este día. to hear what your Holy Spirit wants to teach us today. Gracias, Padre. Thank you, Te Father. pedimos esto en el nombre de Jesucristo. We ask these things in the name of Jesus Christ. Amén. Puede sentarse, amada iglesia. Amen. You may be seated, beloved church. Quiero decirle que el grupo de 8 personas que fuimos a Chiquimula, Guatemala, I want to let you know that the group of 8 of us who went to Chiquimula, Guatemala, en este viaje misionero tuvimos una experiencia gloriosa. on this last mission trip, we had a glorious experience. Ya le daremos un poquito más de información en las próximas semanas. Over the next few weeks, we'll be sharing more information with you. Pero le adelanto que 5 personas entregaron su vida al Señor. But I'll let you know that 5 people gave their lives to the Lord, Y 4 personas que estaban apartadas se reconciliaron con el Señor. and 4 who were apart from it reconciled with the Lord. Sin contar las decenas de personas que escucharon el Evangelio de And Jesucristo. not counting the dozens of people who heard the gospel of Jesus En mi Christ. ausencia doy gracias a nuestro hermano Jaime Barahona In our absence, I want to thank our brother Jaime por Barahona ministrar la palabra de Dios a la congregación. for ministering the word of God to this congregation. Quiero hoy continuar la serie que comenzamos algunas semanas atrás. Today, I want to continue with the series that we started a few weeks ago. Estamos haciendo una serie con respecto a las 7 iglesias del Apocalipsis. We are doing a series on the 7 churches of the apocalypse. Y les expliqué que la razón por la cual decidimos hacer esta serie And I shared that the reason that we wanted to do this series es para poder descubrir cómo podemos crecer como una iglesia saludable. is so that we could discover how we can grow to become a healthy church. Estas 7 iglesias que estamos estudiando These 7 churches that we are studying proveen tanto las características que debemos imitar provide the characteristics that we should imitate, como las cosas que debemos evitar also the things that we should avoid si queremos realmente ser una iglesia saludable. if we truly want to be a healthy church. En la primera parte, que fue una introducción a la serie, In the first part, which was an introduction into the series, estudiamos el capítulo 1, we studied chapter 1, donde conocimos a Jesucristo no como aquel bebé que está en un pesebre, where we met Jesus Christ not as that baby in the manger, no como aquel hombre que estaba crucificado en una cruz, not as the man who was crucified on the cross, sino como el Cristo resucitado, but as the resurrected como Christ, aquel que había ascendido al cielo como un rey soberano, as the one who had ascended into heaven as a sovereign king, como el gobernador de toda la tierra. and as the ruler of all the earth. En la parte 2 In part 2, estudiamos la iglesia de Éfeso we studied the church of Ephesus. y descubrimos que era una iglesia que estaba llena de buenas obras, And we saw that this church was full of good works, pero se convirtió en una iglesia que dejó su primer amor. but became a church who had left behind their first love. Y hoy quiero, con la ayuda del Espíritu Santo, And today, with the help of the Holy Spirit, compartir en la parte 3 I want to share in part 3, el estudio de la iglesia de Esmirna. we're going to study the church of Smyrna. Y vamos a llamar a esta iglesia la iglesia perseguida. And we're going to call this church the persecuted church. Pero antes quiero resumir lo que hemos dicho en las últimas semanas. But I want to first summarize what we have said in the past few weeks. Quiero recordarles que a quién Juan le escribió este libro. I want to remind us of whom did John write this book of Revelation. En Apocalipsis capítulo 1 versículos 4 y 11 nos da la respuesta. In Revelation chapter 1 verses 4 and 11 we have the answer. Dice, yo Juan me dirijo a las 7 iglesias que están en Asia It says, John, to the 7 churches which are in Asia, y escribe en un libro lo que ves and what you see, write in a book, y envíalo a las 7 iglesias. and send it to the 7 churches. La iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. To Ephesus, Smyrna, Pergamos, to Thyatira, to Sardis, Philadelphia, and Laodicea. Y le voy a enseñar un mapa que le he enseñado en las últimas 2 ocasiones. And I want to show you once again a map that you have seen in the last few Porque en el sermons. mapa usted va a ver que
el lugar donde están estas 7 iglesias Because you'll see on the map that this place where these 7 churches are located es en el país que actualmente conocemos como Turquía. is in the country that today we know as Turkey. Es ahí donde están las 7 iglesias, donde estaban las 7 iglesias del Apocalipsis. It's there where these 7 churches in the Revelation were found. Y este lugar de Turquía es un lugar muy importante hablando geográficamente, And this area of Turkey is very important geographically porque tiene fronteras con 8 naciones distintas because it borders 8 different nations. y sirve como puente de 2 continentes, Europa y Asia. And it becomes a bridge between 2 continents of Europe and Está Asia. rodeada del Mar Negro, el Mar Mediterráneo y el Mar Egeo. And it is surrounded by the Black Sea, the Mediterranean Sea, and the Aegean Sea. Ahora déjeme decirle que la relevancia de este país, Turquía, Now, the relevance of this country, of Turkey, no tiene tanto que ver con su parte geográfica, isn't so much because of its geography, sino con el desarrollo y el crecimiento de la iglesia durante el primer siglo. but also with the growth and the development of the church in the 1st century. Si fuéramos a mirar, ¿verdad?, cómo está catalogado o distribuido el libro de Apocalipsis, If we were to look how the book of Revelation is distributed, la descripción está en Apocalipsis 1:19. we'll find it in Revelation Y nos 1:19. dice que Juan lo distribuyó en 3 áreas diferentes. And it says that the revelation was given to John in 3 areas. En el capítulo 1 dice, escribe las cosas que has visto. In chapter 1, it says, write the things which you have seen. Y eso fue lo que discutimos en la primera parte de la serie. And that's what we talked about in part 1 of this series. Luego dice, y las cosas que son. And then it says, the things which are. En otras palabras, ahora Jesús le está revelando a Juan en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis In other words, Jesus is now showing John in chapters 2 and 3 of Revelation los atributos de estas 7 iglesias. the attributes of these 7 churches. Lo que yo estoy determinando como lo que es una iglesia saludable. Well, I'm determining what constitutes a healthy church. Y las cosas que no debemos hacer si queremos permanecer saludables. And the things that we should not do if we want to remain a healthy church. Y luego los capítulos 4 al 22 de Apocalipsis hablan sobre las cosas que han de ser después de estas. And then chapters 4 through 22 talk about the things which will take place after this. En otras palabras, el libro más profético de toda la Biblia In other words, this is the most prophetic book in all of the Bible. es el libro de Apocalipsis. Is the book of Revelation. Ahora, lo que quiero hacer ahora en los minutos que tengo And now in the next few minutes that I have with you es enfocarme en la iglesia de Esmirna. is focus on the church of Smyrna, Es la iglesia perseguida. the persecuted church. De hecho, es interesante porque hay de estas 7 iglesias, solamente 2 de ellas And it's interesting because of these 7 churches, only 2 of them no recibieron ninguna crítica de parte del Señor Jesucristo. didn't receive any criticism from Jesus. Y Esmirna fue una de esas iglesias. And Smyrna was one of these churches. Yo quisiera que Jesús mirara la iglesia Senda I would love for Jesus to look at Pathway Church y nos dijera que no tiene nada en contra de nosotros. and say, I have nothing against you all. Ojalá sea así. I wish it were so. Ahora, lo que quiero que entendamos Now, what I want us to understand es que cuando Jesús mira esta iglesia is that when Jesus sees this church, ante los ojos del mundo y de la comunidad que los rodeaba, in the eyes of the world and the community that surrounded them, aparentaba ser una iglesia pobre. it looked like a poor church. Una iglesia que no tenía nada que podía ser de influencia. A church that had nothing of which they could influence with. Pero vemos que Jesús le dice, lo vamos a ver luego con más detalle, que a pesar de que era pobre, era rica. But Jesus tells them later on, and we'll see, that even though they were poor, they were rich. Y yo oro que nosotros como iglesia seamos ricos espiritualmente también. And I pray that we as a church are also rich, spiritually speaking. ¿Sabe que la palabra Esmirna You know that the word Smyrna viene de la palabra mirra, comes from the word myrrh, que se usaba como un perfume o una fragancia? which was used as perfume or fragrance. De hecho, la palabra mirra está mencionada varias veces en el Antiguo Testamento. And the word myrrh is actually found many times in the Old Testament. Cuando José iba a ser vendido por sus hermanos, fue vendido por sus hermanos a una caravana. When Joseph was sold by his brothers to a passing caravan, Dice que ellos iban traficando, llevando mirra. they said that they were trafficking myrrh. En Mateo 2:11, In Matthew 2:11, cuando los sabios vinieron a adorar a Jesucristo, when the wise men came to worship Jesus, la palabra declara que ellos le trajeron oro, incienso y mirra. the word says that they brought him gifts of gold,
frankincense and myrrh. Después de que Jesús muere y el cuerpo de Jesús es embalsamado, Once Jesus dies and they need to embalm his body, la Biblia declara que el cuerpo de Jesús fue embalsamado utilizando también mirra. they say that his body was also embalmed using myrrh. Ahora, déjeme decirle que una de las cualidades importantísimas de la mirra Now, I want to tell you that one of the most important qualities of myrrh es que se obtiene de algunos árboles que se encuentran en el Medio Oriente y también en África. is that we find myrrh in trees in the Middle East and also in Africa. Cuando el árbol es herido o se le hace una incisión, When the tree is wounded or an incision is made, comienza a botar una resina como la que usted ve en su pantalla. it begins to release a resin that you can see on the screen. Esa resina es la que se procesa para obtener la mirra. And this resin is then processed in order to make Mire, hermano, myrrh. y esto no es casualidad porque cuando Jesús le habla a esta iglesia perseguida, And this isn't a coincidence because when Jesus speaks to this persecuted church, Jesús sabía que Esmirna fue una iglesia que fue herida. Jesus knew that Smyrna was a church who had been hurt. Muchos cristianos fueron muertos en Esmirna. Many Christians died in Smyrna. Muchos fueron encarcelados. Many were imprisoned. Pero sabe, esas heridas que ellos recibieron But those wounds that they received producía una fragancia de olor ante nuestro Señor Jesucristo. released a wonderful fragrance before the Lord. Entonces es interesante que el nombre que tiene esta ciudad So it's interesting that the name that this city has y el lugar donde esta iglesia estaba establecida and the location where this church was established tiene un significado muy práctico en la vida de la iglesia. has a very practical meaning in the time of the church. En términos espirituales, In spiritual terms, la mirra representa la amargura, el sufrimiento y la angustia. myrrh represents bitterness, suffering, and anguish. De hecho, cuando Jesús estaba en la cruz And when Jesus was on the cross, y dijo, tengo sed, he said, I am thirsty. la Biblia dice que se le dio a beber vinagre mezclado con mirra. They say that Jesus was given to drink vinegar mixed with myrrh. Porque esa mirra también causaba el minimizar el dolor. Because that myrrh would also decrease the pain. Entonces Cristo So Jesus Christ sufrió mucho como hombre suffered greatly as a man. y pagó el precio más alto al dar su vida en una cruz por nosotros. And he paid the ultimate price by giving his life on a cross for us. Mire, cada vez que usted lee el libro de Apocalipsis, Every time you read the book of Revelation, el capítulo 2 y el capítulo 3, chapters 2 and 3, usted va a ver que da una descripción distinta de Jesucristo en cada una de las iglesias. you'll find that there is a different description of Jesus for every one of those churches. Cuando Jesús se revela a Juan en esta visión que Juan tiene, When Jesus reveals himself to John in this vision that y he's Jesús having, le trae el mensaje para cada una de estas 7 iglesias, and he brings this message to every one of these churches, él pudo haber dicho simplemente Jesucristo, he could have said, Jesus Christ, el Hijo de Dios. Son of God. Pero no, vemos aquí But we see here en el capítulo 2, versículo 8, in chapter 2, verse 8, que dice, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. that says, and to the angel of the church in Smyrna write. Y mira cómo Jesús se describe a sí mismo. And see how Jesus describes himself. Esto dice el primero y el último, These things says the first and the last, el que murió y volvió a vivir. who was dead and came to life. Mira, hermano, si nosotros vamos a la ligera sobre esto, And if we read this too quickly, nos perdemos una gran enseñanza que Jesús quiere darle a la iglesia de Esmirna y a nosotros. we lose a great lesson that Jesus wants to give the church in Smyrna and us as well. Primero, cuando dice soy el primero y el último, First, when he says, I am the first and the last. esto habla de un título que Jesús se está dando a sí mismo. This is a title that he is giving himself. Pero no es cualquier título. But it's not just any title. De hecho, para poder entender de qué estamos hablando, And to understand what title this is, para poder comprender que realmente está hablando de la eternidad de Jesucristo so really understand that they're talking about the eternity of Jesus y de la divinidad de Jesucristo, and Jesus' divinity, tenemos que irnos al Antiguo Testamento. we have to go back to the Old Testament. Porque en el libro de Isaías, Because in the book of Isaiah, tanto en el capítulo 44 in chapter 44, como en el capítulo 48, and also chapter 48, la Biblia declara y habla que el Dios Padre es el primero y el último. the Bible speaks and declares that God the Father is the first and the last. Veamos Isaías 48:12. Let's see in Isaiah 48:12. Escúchame, Jacob, Israel, Listen to me, Jacob, Israel, a quien he llamado.
whom I have called. Yo soy Dios. I am He. Yo soy el primero I am the first y el último. and I am the last. Ahora, cuando tú lees el libro de Apocalipsis So then when you go into the book of Revelation y miras el versículo 8, and you see verse 8, Jesús dijo, esto dice el primero and he says, I am the first y el último. and I am the O sea, last. esto está mostrando la igualdad que Jesucristo tiene en su divinidad con el Padre. This is Jesus showing that he is equal in divinity to God the Father. Hay algunos que dicen que Jesús no es Dios, There are people who say that Jesus isn't God. pero a través de toda la escritura, But throughout all scripture, sobre todo en el libro de Apocalipsis, especially in the book of nos Revelation, damos cuenta que la Biblia afirma la divinidad de Jesucristo. we can see that the Bible affirms Christ's divinity. Jesús en los evangelios dijo en muchas ocasiones, yo y el Padre uno somos. Many times in the Gospels, Jesus said, the Father and I are one. En otra ocasión Jesús dijo, el que ha visto al Padre, el que me ha visto a mí, perdón, ha visto al Padre. In other occasions, Jesus said, he who has seen me has seen the Father. Pero aquí Jesús abiertamente, But here Jesus openly, cuando se revela al apóstol Juan en la isla de Patmos, while he is revealing himself to the Apostle John, while he is in the island of Patmos, afirma su divinidad diciendo, esto dice el primero y el último. affirms his divinity by saying, I am the first and the last. Pero quiero que observen también la última parte del versículo, del final del versículo 8 de Apocalipsis 2. But I want you to also focus on the last part of verse 8 of Revelation 2. Dice, el que murió y volvió a vivir. It says, who was dead and came to life. Mire, esto afirma no solo la resurrección de Jesucristo, This affirms not only the resurrection of Jesus Christ, sino también su encarnación. but also his incarnation. Porque hay algunos que niegan que Jesús vino en carne. Because there are people who deny that Jesus came in the flesh. Y Jesús no solamente está diciendo, soy el Dios eterno, Jesus isn't only just saying, I am the eternal God, el primero y el the último, first and the last, sino también soy Emmanuel, el Dios encarnado. but also I am Emmanuel, the God who became incarnated. El que murió, The one who died, pero volvió a vivir. but also resurrected. En otras palabras, Jesús está diciendo, yo he vencido la muerte. Jesus is saying, I have conquered death. Ahora, iglesia, ¿por qué esto es importante? Now, church, why is this important? ¿Por qué esto es relevante para la iglesia de Esmirna? Why is this relevant for the church in Smyrna? Porque Jesús sabía esto, Because Jesus knew this. que algunos de ellos iban a morir por su fe. Because some of them would die because of their Y faith. Jesús le estaba diciendo, a pesar de que yo sé que algunos de ustedes van a morir por su fe, And Jesus is telling them, even though I know some of you will die because of your faith, no teman, do not fear. porque yo vencí la muerte. Because I have overcome Y death. porque yo vivo, And because I live, ustedes también vivirán. you will also Aleluya. live. En otras palabras, In other words, hay algunos cristianos, there are some Christians, como le pasó a algunos de la iglesia de Esmirna, like the ones found in the Smyrna church, que van a morir por la causa del evangelio. who will die because of the De gospel. hecho, ayer cuando venía de viaje de Guatemala Yesterday, when I was coming back from y estaba Guatemala, viendo las and I noticias, was looking at the news, si me acuerdo correctamente la fecha, if I remember correctly, the date, acaban de confirmar que el día 13 de febrero de este mes, they just confirmed that on the 13th of February, en África, algunos musulmanes mataron más de 70 cristianos. some Muslims killed about 70 Christians. De hecho, los degollaron. They beheaded them. Eso es persecución. That's persecution. Pero a ellos, But them, como en la iglesia de Esmirna, just like the church y in todos Smyrna, aquellos que mueran por la causa del evangelio and anyone who dies because of the gospel, y por el nombre de Jesucristo, and because of the name of Jesus Christ, Jesucristo le dice, Jesus tells them, no temas, do not fear. yo soy el que estuve muerto y ahora vivo. I was the one who was dead but now live. Es una garantía de que los que morimos en Cristo vamos a poder levantarnos de entre los muertos. It is a guarantee that those of us who die in Christ will one live again. Mire, hermano, qué esperanza gloriosa. What a wonderful hope we have. No sabemos nosotros cuál es el destino que nos espera. We don't know what is our destiny. Yo llevo años diciendo a la iglesia I've had years telling you, church, que nos preparemos espiritualmente. that we must prepare ourselves Dios ha spiritually. sido más que misericordioso con los Estados Unidos de América. God has been very merciful with the United States. Y aquí hemos pasado muy poca persecución. And we have experienced very little persecution. Pero llegará el tiempo But there will come a en time donde la persecución será más grande en los Estados Unidos de América. where the persecution will be bigger in the United States
Tenemos que estar preparados para esos tiempos. We need to be prepared for those times. Y tenemos que estar preparados con la fe como Jesucristo menciona en el libro de Apocalipsis. And we need to have our faith prepared in the way that Jesus speaks about in the book of Revelation. Ahora, me encanta cómo Jesús se dirige a esta iglesia. And I love how Jesus speaks to this church. En el versículo 9 del capítulo 2 le dice estas palabras. In verse 9, chapter 2 of Revelation, he says these words. Yo conozco tus obras. I know your works. De hecho, creo que a todas las iglesias le dice, yo conozco tus obras. And really to all of the churches, he says, I know your O works. sea, Jesús está pendiente a lo que nosotros hacemos Jesus is paying attention to what we do por amor a su nombre, for the love of his name, por ser fieles a la verdad de Jesucristo. for being faithful to the truth of Jesus Christ. Y él le dice, yo conozco tus obras. And he says, I know your works Dice, y tu tribulación. and your tribulation. O sea, Jesús está diciendo, yo sé que están pasando por un momento de tribulación y aflicción. And he's saying, I know that you're going to a time of tribulation and affliction. Lo estoy viendo. I can see it. Estoy atento a lo que estás viviendo. I'm paying attention to what you are going through. Dice, yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. And he says, I know your works and your tribulation and poverty. O sea, literalmente, Literally, la iglesia de Esmirna era una iglesia pobre. the church of Smyrna was poor, Hablando en términos materiales. materially speaking. No tenían muchos recursos humanos. They didn't have very many resources. No tenían muchos recursos financieros. They didn't have financial resources. Sin embargo, mira lo que Jesús le But dice. see what Jesus tells them. Conozco tu pobreza, I know your poverty, pero tú eres rica. but you are rich. O sea, ante los estándares del mundo, In the world's eyes, ellos eran pobres. they were poor. Pero delante del estándar de Jesucristo, But before the standard of Jesus Christ, Jesús la vio como una iglesia rica. Jesus saw them as a rich church. De hecho, si no me equivoco, la última iglesia que vamos a ver es la iglesia de la Odisea. And if I'm not mistaken, the last church that we will see is the church of Laodicea. Y vamos a ver un contraste muy grande entre la iglesia de Esmirna y la iglesia de la Odisea. And we'll see a great contrast between the church of Laodicea and the church of Porque la Smyrna. iglesia de la Odisea era una iglesia muy rica, hablando en términos materiales. Because the church of Laodicea was very rich, materially speaking. Pero Jesucristo le dice, But Jesus tells them, tú dices que eres rica, you say you are rich, pero eres una miserable, but you are miserable, eres una pobre you are poor, y estás desnuda. and you're naked. Ante los ojos de la humanidad, Before the world's eyes, aquella era una iglesia rica. that was a rich church. Ante los ojos de Jesucristo, Before Jesus' eyes, era una iglesia totalmente desprovista de valor espiritual. they were a church that had no spiritual value. Sin embargo, la iglesia de Esmirna But the church in Smyrna, es una iglesia que aunque era pobre, hablando en términos económicos, even though they were a church who was poor, financially speaking, era espiritualmente rica. they were spiritually rich. La vamos a seguir profundizando en esto. Now we'll keep going deeper into this. Porque cuando yo leía esto, hermano, a mí me tocó muchísimo. Because when I read this, it touched me greatly. El versículo 9 de Apocalipsis 2. Chapter 9 of Revelation 2. Y conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, And I know the blasphemy of those who say they are Jews but are not, sino que son sinagoga de Satanás. but are a synagogue of Satan. Estas son palabras muy fuertes. These are strong words. Dios conocía las obras de la iglesia de Esmirna, God knew the works of the church in Smyrna, pero también conocía quiénes eran los verdaderos cristianos. but he also knew who were the true Christians. Y cuando él le dice, yo conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, And when he says, I know the blasphemy of those who say that they are Jews and are not, sino que son sinagoga de Satanás. but are a synagogue of Satan, Jesús le está enfatizando que no todo el mundo el que dice Señor, Señor, Jesus is telling them that not everyone who says, Lord, Lord, no todo el mundo que aparenta levantar sus manos y cantar, not everyone who just raises their hands and sings, no todo el mundo que viene a la iglesia y aplaude not everyone who comes to church and claps va a ser salvo. will be saved. Son palabras duras. These are strong words. En la iglesia de Esmirna In the church of Smyrna, habían infiltrados que no eran creyentes. there were some who were not believers. En la comunidad In the community, habían personas que el mismo Satanás estaba utilizando para traer persecución en contra de la iglesia de Esmirna. there were people that were being used by Satan to bring persecution to the church in Smyrna. El mensaje que Jesús le dio a esta iglesia fue durante un tiempo de intensa prueba, The message that Jesus gave this church came at a time of intense trial, de sufrimiento y de persecución.
of suffering and persecution para los cristianos. for Christians. Mire, el Imperio Romano The Roman Empire sometió a los cristianos a una persecución extremadamente cruel. subjected Christians to a really great and cruel persecution. Ahora, quiero hacer un alto aquí porque es importante entender esto. And I want to make a pause here because it's important to understand this. Es importante saber que la persecución no vino porque ellos adoraban a Jesús. It's important to understand that the persecution didn't come because they worshiped Jesus. Ese no era el problema. That wasn't the problem. De hecho, había muchas religiones Because there were many religions. y el Imperio Romano dejaban que tuvieran libre culto. And the Roman Empire just let them have any kind of worship they wanted. Pero había una condición. But there was a condition. Ellos tenían que añadir a sus creencias They needed to add into their beliefs el adorar al emperador romano. to worship the Roman emperor. Está bien, adora a tu Jesús, Sure, worship your Jesus. pero tienes que reconocer al emperador romano y adorarlo. But you also have to recognize the Roman emperor and worship him. Mira, había muchos templos en la ciudad de Esmirna, There were many temples in the city of Smyrna. pero entre ellos había un templo para el emperador. And among them was a temple for the emperor. Y cada año, And every year, cada ciudadano de Esmirna every citizen of Smyrna tenía que ir a ese templo had to go to that temple y quemar incienso para el emperador. and had to burn incense for the emperor. En otra para proclamarlo como Dios. In other words, basically declare him as a god. Mire, estaban llevando cuenta And they were taking account al punto que la historia dice que le daban un certificado to the point where history says that they would receive a certificate confirmando que lo habían hecho. confirming that they had done so. Y los que no tenían el certificado And those who didn't have the iban a certificate recibir una persecución grande would receive great persecution porque estaban violando una de las leyes principales de ese imperio. because they were violating an important law of the empire Era adorar al emperador como Dios. to worship the emperor as God. Mira, amado hermano, viene el tiempo There's a time coming cuando el anticristo va a proclamar que el mundo le adore. that where the Antichrist will make the world worship him. Y van a haber algunos que van a adorar a su religión, pero también al anticristo. And there will be some who will worship their own religion, but also the Antichrist. Pero habrán otros que se mantendrán firmes But there will be others who will remain firm y solo proclamarán a Jesucristo como el Señor. and will only declare Jesus as their Lord. Hay un hombre llamado Stephen Williams, There's a man named Stephen Williams, que es un historiador británico who is a British historian. y es el autor de la biografía del cruel emperador Diocleciano. And he is the author of the biography of the cruel emperor Diocletian. Si no me equivoco, el libro fue escrito en 1987, si no me estoy equivocando. And if I believe and I have it correct, this book was written around 1987. En la página 169 de ese libro, And on page 169 of this book, Stephen Williams explica algo que tenemos que entender nosotros. Stephen Williams explains something that we must understand. Él escribió estas palabras. He wrote these words: Lo que importaba a los dioses y a los hombres what mattered to gods and men no era la creencia de una persona, was not a person's personal beliefs, sino su expresión en actos. but its expression in acts. No sus votos privados y silenciosos, Not his private silent vows, sino sus juramentos y compromisos públicos. but his public oaths and commitments. Mira, tú eres un experto en la historia de ese tiempo. This is an expert historian of that time. Pero ¿qué era lo que exigía el emperador romano? So what did the Roman emperor want? A ellos no le importaba lo que proclamaran en público, It doesn't matter what the public Perdón, en declared. privado. In private. pero a él le importaba que lo proclamaran en público. It was important that they declared him in public. Y por eso los cristianos de Esmirna And that's why the Christians in Smyrna fueron perseguidos. were persecuted. Muchos fueron quemados. Many were burned. Muchos le dieron muerte. Many were killed. Porque se rehusaron públicamente a declarar al emperador como Dios. Because they publicly refused to declare the emperor as God. Y por eso Esmirna se le llama la iglesia perseguida. And that's why Smyrna is known as the persecuted church. Mira, amado hermano, esto aplica hoy en día. And brothers and sisters, this applies today.
a los que falsamente proclaman la fe cristiana, to those who falsely proclaim Christian faith, a los que exteriormente dan una apariencia de que adoran a Jesús, to those who outwardly show and profess that they worship Jesus, pero en su corazón no lo creen. but in their hearts they do not believe it. Aquellos que dicen que sí al gobierno, The ones that say yes to the government, a las enseñanzas inmorales del gobierno, to the immoral teachings of the government, pero vienen a la iglesia y dicen que adoran a Dios. but they come to church and pretend to worship God. Aquellos que aprueban el homosexualismo como decir como algo bueno y no pecado. The ones who approve of homosexuality and say that it is good. Hay cientos de iglesias en los Estados Unidos. There are hundreds of churches in the United States, No docenas, not dozens, cientos de iglesias hundreds of churches que están viviendo como está viviendo esa iglesia. who are living like this church is living, Comprometiendo la verdad. who are denying the faith. La iglesia de Smyrna no fue así. The church of Smyrna wasn't like Pero hoy that. en día hay muchas iglesias que están viviendo de esa manera. But there are many churches who are living like that Por today. congraciarse con el gobierno y la presión social, In order to please the government and have graces with the public, están diciendo lo que el mundo quiere escuchar. they're saying what the world wants to hear Y están traicionando a su Señor y la verdad de su Señor. and are betraying the truth of their Lord. Van a haber muchas sorpresas. There are going to be many surprises. Iglesias que pensaban que iban para el cielo. Many churches who thought they were going to heaven. La Biblia va a descubrirlos. But the Bible will discover them. Y creo que van a escuchar lo que dijo Jesucristo And they're going to hear what Jesus said to them en Apocalipsis 2:9. in Revelation 2:9. Conozco la blasfemia I know your blasphemy. de los que dicen ser judíos y no lo son. Of those who say they are Jews but are not. Mire, cuando hablamos de ser judío, When we say being Jews, no estamos hablando solamente de la manera étnica de ser judío, we're not talking about just ethnically Jewish. porque sabemos que el judío espiritual, Because we know that the spiritual Jew, los descendientes de la fe de Abraham, somos los que creemos en Cristo. the descendants of Abraham, are the ones who believe in Christ. De hecho, Pablo trató esto en su carta de Romanos, And actually, Paul spoke about this in his letter to the Romans. capítulo 2, versículo 29. Chapter 2, verse 29. Él dijo, el verdadero judío lo es interiormente. A person is a Jew who is one inwardly. Y la circuncisión es la del corazón, And circumcision is circumcision of the heart. la que realiza el espíritu y no el mandamiento escrito. By the Spirit, not by the written commandment. Por lo tanto, cuando Jesús habla de aquellos que dicen ser judíos y no lo son, Therefore, when Jesus speaks about those who say they are Jews and are not, no solo está hablando de una identidad étnica, he's not just speaking about ethnic identity, sino de una identidad espiritual. but a spiritual identity. No hay duda que Jesús se refería también a los judíos, There's no doubt that he was also referring to the Jews. porque en ese tiempo particular los judíos estaban entregando a los cristianos al emperador, Because in that time, the Jews were also giving the Christians up to the Romans. porque muchos de ellos no aceptaban a Jesucristo como el Mesías. Because many of them didn't accept Jesus as the Messiah. Pero el verdadero judío But the true Jew no es el que nace en Israel, is not the one born in Israel, sino el que es realmente judío interiormente. but one who is an internal Jew. Hablando en términos de la promesa de Abraham hacia aquellos que creen en Dios. Speaking about the promise of Abraham to those who believe in God. Ahora déjeme decirle, esa persecución era una persecución real. And now this persecution is a real persecution. No era algo pasajero. It wasn't something to take lightly. No era un cuento de que se escribía o se hablaba de, ¿verdad?, que ocurría en otros lugares. Ellos estaban viviéndolos en carne y hueso. It wasn't just a story that they would hear. They were living it in flesh and blood. Y mira lo que Jesús le dice en el versículo 10. And see what Jesus says to them in verse 10. No solamente en el momento de persecución que estaban viviendo, Not only in that time of persecution that they were living, sino en la persecución que pronto iban a experimentar de manera aún más intensa. but the persecution that they would soon also receive, which would be more intense. Dice, no temas It says, do not fear en nada lo que vas a padecer. any of the things that you are about to suffer. O sea, ellos padecieron, They were suffering, iban a padecer. and now they would suffer more. Y Jesús le dice, no tengan temor. And Jesus says, do not fear.
Y después mira lo que Jesús le dice. And then see what Jesus says. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Indeed, the devil is about to throw some of you into prison. Ahí vemos la omnisciencia de Jesucristo. Here we see Jesus' omniscience. En otras palabras, aquí vemos otro atributo de su divinidad, So we see another attribute of his divinity, que todo lo sabe, that he knows all things, incluyendo el futuro que le espera a la iglesia. including the future that is waiting on the church. Dice aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Indeed, the devil is about to throw some of you into prison. Ahora escuche para qué. Now listen for what? Para que seáis probados. So that you may be tested. Mira, hermano, algo importante que tenemos que saber nosotros. Something that we need to understand, brothers and sisters. Cuando llega la persecución a la iglesia, When persecution comes for the church, es cuando descubrimos los verdaderos cristianos. it's when we discover true Christians. Los que realmente están comprometidos con el Señor The Jesucristo. ones who are truly committed to the Lord Jesus Y por Christ. eso Jesús le dice, And that's why Jesus says to them, algunos serán de vosotros echados a la cárcel some of you are going to be thrown into prison, para que seáis probados that you may be tested, y tendréis tribulación por 10 días. and you will have tribulation 10 days. Mire, la persecución que vivió la iglesia de Esmirna The persecution of the church in Smyrna, fue una de las peores en la historia de esos tiempos. it was one of the worst in the history of that time. Muchos fueron encarcelados, Many were imprisoned torturados tortured, y asesinados. and killed. Las propiedades de ellos Their property y de la iglesia eran confiscadas and of the church were confiscated Destruidas and destroyed. y muchas de las escrituras que ellos encontraron fueron quemadas. And many of the copies of the scriptures that they had were burned. De hecho, hay un hombre que se llama Policarpo, And there's actually a man named Polycarp, que posiblemente es uno de los hombres más conocidos de la ciudad de Esmirna. probably one of the best known men of the city of Smyrna. En el Acrópolis de la ciudad de Esmirna, And in the Acropolis of that city, que no es otra cosa que el lugar más alto en la ciudad, which is the highest place in the city, había un teatro que sentaba cerca de 16,000 personas. there was a theater that would accommodate 16,000 people. Es en ese lugar And it's in that place donde Policarpo fue quemado por su fe. where Polycarp was burned for his faith. Policarpo era un discípulo del apóstol Juan. Polycarp was a disciple of the apostle De hecho, John. se cree que Policarpo era el pastor de la iglesia de Esmirna. And it was believed that he was the pastor of the church in Smyrna. Y a la edad de 86 años And when he was 86 years old, lo arrestaron. they arrested him. Dicho, la historia dice que él se escondió, pero lo encontraron. And the story says that he hid, but they found him. Es muy probable que alguien bajo la presión lo hubiese delatado donde él estaba. It's believed that maybe under pressure, someone turned him in. Y a la edad de 86 años, And when he was 86, se cree que esto ocurrió en el año 155 después de Cristo. it's believed this happened about year 155 after Cuando Christ. se le llevó frente al emperador y se le pidió que negara a Jesucristo, When he was brought before the emperor and asked to deny Christ, esto fue lo que él dijo. this is what he said. Hace 86 años, For 86 years, si me ayudan con los slides, hace 86 años for 86 years, que le sirvo a él, hablando de Jesucristo, I have been serving him. Y Speaking él- of Jesus. que le sirvo y él no me ha hecho ningún mal. And he has done me no wrong. ¿Cómo puedo entonces blasfemar contra mi rey que me salvó? How then can I blaspheme my king who saved me? ¿Y sabe lo que escogió él? And do you know what he chose? Ser quemado vivo. He decided to be burned alive. De hecho, cuenta la historia que su fe era tan grande, History says that his faith was so great típicamente ellos lo amarraban en la hoguera. that usually they would tie them up to a pole. Él dijo, no es necesario. And he said, that's not necessary. Y se puso en la misma hoguera And he stood in front of that pole y fue quemado vivo. and he was burned alive. Hay otra historia que dicen que alguien que lo vio mientras estaba siendo quemado, lo vio tan tranquilo y en paz, Some historians say that onlookers who saw him being burned alive said that he looked so peaceful que decidieron pasarlo con una espada para que muriera. that they decided to pierce him with a sword so that he would die. Eso era un hombre de fe. That is a man of faith.
Un hombre que amaba a Jesucristo A man who loved Jesus Christ hasta el fin de sus días. until the end of his days. Amaba la verdad de Jesucristo Who loved the truth of Jesus al Christ punto que él estaba dispuesto a dar su vida por la verdad del Evangelio. to the point that he was willing to give his life for the truth of the gospel. Cuando le pidieron que negara el nombre de su Señor, When they asked him to deny the name of his Lord, él dijo, mi Señor solo me ha hecho bien. and he said, only he has done me good. ¿Cómo voy a traicionarlo? How can I betray him? Ojalá que Dios nos permita ser como Policarpo. That God would let us be like Polycarp. ¿Cuántas veces he visto personas en sus trabajos seculares, How many times have I seen people in their secular jobs, estudiantes en las universidades, students in university, que le hablan de Cristo that speak of Jesus, o le preguntan con respecto a su posición al aborto o al homosexualismo or ask them on their stance on abortion and homosexuality, y se niegan a decir la verdad? and they deny telling the truth? No tengas temor de hablar la verdad. Do not fear to speak the truth. El diablo es el padre de toda mentira The devil is the father of all lies, y de lo suyo habla. and he speaks only of De hecho, that. el poder de Satanás reside en engañar a las personas. And actually, Satan's power resides in being able to betray people. Por eso la Biblia dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. And that's why the word says, you shall know the truth, and the truth shall set you free. Jesús es la verdad. Jesus is the truth. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Jesus said, I am the light of the world. Mire, es imposible que cuando una verdad sea dicha, It's impossible that when the truth is told, que la mentira permanezca. that lies would remain. Es imposible que cuando la luz alumbre, la tiniebla siga en el mismo lugar. It's impossible that when we shine a light, that darkness would remain. Nuestra responsabilidad es hablar la verdad. Our responsibility is to speak the truth. Es alumbrar en medio de las It's tinieblas. to be a light in the darkness. La Biblia dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios The Bible says, for I am not ashamed of the gospel because it is power from God para los que creen. for those who believe. Jesús dijo estas palabras: Jesus said these words. si vosotros no se avergüenza de mí ahora en la tierra, Jesus said, if you are ashamed of me here on earth, yo me avergonzaré de ustedes delante de mi Padre. I will deny you in front of my Toda Father. palabra, no te va a reconocer Jesús. He's not going to recognize you. Mira, hermano, hay que tener convicción de la verdad de Dios. We have to have conviction of the truth of Jesus. Hay unos falsos testigos por ahí. There are false witnesses around Pero us. tú y yo debemos ser verdaderos testigos de Jesucristo. But we must be true witnesses of Proclamar la Jesus verdad de Christ, nuestro Señor proclaiming the truth of our Lord sin importarnos el costo. without taking account the cost. Aleluya. Ahora recuerde, Juan está escribiendo esto desde la isla de Patmos. Now remember, John is writing this from the island of Patmos. Él no está teniendo una revelación que él mismo no ha experimentado. He isn't having a revelation that he hasn't experienced himself. De hecho, si vamos al capítulo 1, versículo 9, And if we go back to chapter 1, verse 9, lo vimos en la primera parte de la serie. we saw this in part 1. Juan dijo estas palabras. He says these words. Apocalipsis 1:9. Revelation 1:9. Yo, Juan, I, John, vuestro hermano, your brother, y escuche esto, listen to this, copartícipe vuestro en la tribulación. and companion in the tribulation. O sea, Juan estaba pasando un momento de tribulación. John was experiencing tribulation. Dice, estaba en la isla de Patmos. I was in the island that is called Patmos Escuche la razón. for this reason. Por causa de la palabra de Dios For the word of God y el testimonio de Jesucristo. and for the testimony of O Jesus sea, porque Christ. Juan permaneció predicando la verdad de la palabra de Dios. Because John maintained preaching the word of God. Porque Juan se rehusó a adorar al emperador como Dios. Because John denied to praise the Roman emperor. Fue llevado a la isla de Patmos y allí fue encerrado. He was taken to the island of Patmos, and there he was incarcerated. Entonces, cuando Juan recibe esta revelación de Jesucristo So when John receives this revelation of Jesus Christ, y comienza a escribirla, le dice, mire, yo también estoy pasando persecución. and he begins to write it, he says, I also am going through Pero tribulation. me llama la atención las dos razones que él menciona. But it calls my attention the two reasons that he says. Por la palabra de Dios
for the word of God y el testimonio de Jesucristo. and the testimony of Jesus ¿No se ha dado Christ. cuenta usted que se puede hablar de cualquier cosa menos de la Biblia? Have you noticed that we can talk about anything else but the Bible? Te dejan mencionar otros libros religiosos, You can talk about other religious books, otras filosofías budistas other philosophies like Buddhism o de Asia, or from Asia, pero déjame decirte algo, But no let me- menciones a Jesucristo, but don't mention Jesus no Christ. menciones la Biblia, Don't talk about the Bible. no menciones el nombre de Jesucristo como testimonio. Don't talk about the name of Jesus as testimony. Recuerdo una ocasión que cuando yo estaba en mi trabajo me dijeron, queremos que tú hagas una oración. I remember one time at work they said, I want you to do a prayer. Estaban celebrando la época de Navidad And we were celebrating the Christmas season. y un supervisor me dijo estas palabras. And my supervisor said these words. Queremos que ores. We want you to pray. Sabemos que eres pastor, We know that you're a pastor, pero por favor no uses el nombre de Jesús. but please don't use the name of Jesus. Porque aquí hay otra gente que piensan diferente a ti Because there's people here who think differently than you. y lo puedes ofender. And you could offend them. Era obvio que no conocía mi fe. It was obvious that they didn't know my faith. Y cuando terminé mi oración, estas fueron las palabras que dije. And when I finished my prayer, these are the words that I said. Dije, Padre, I said, Father, oro en el nombre de mi Señor y mi Salvador, Jesucristo. I pray in the name of my Lord and my Savior, Jesus Christ. Yo no dije que era el Señor de ellos, I didn't say it was their Lord. era mi Señor It's my Lord y mi Salvador. and my Savior. Algunos me criticaron, Some criticized me. otros cristianos se me acercaron y me dijeron, Ezequiel, te felicito. And other Christians came up to say, Ezekiel, I congratulate you. No tuviste temor de usar el nombre de Jesús. You weren't afraid to use the name of Jesus. A menudo yo veía en las puertas, I am an ally. Soy un aliado. Many times on their doors, they would have signs that said, I am an ally, La bandera homosexual. with the rainbow flag. Muchos supervisores cristianos Many Christian supervisors diciendo yo soy un aliado de ellos. said, I am their ally. Mi corazón se duele My heart is burdened cuando veo la traición a nuestro Señor Jesucristo. when I see those who deny our Lord Jesus Christ. Algún día One day, Dios va a revelar los que dicen ser judíos y no lo son. the Lord will reveal those who call themselves Jews and Los que aren't. dicen ser cristianos y no lo son. Those who call themselves Christians and aren't. Juan sufrió persecución John suffered persecution por causa de la palabra because of the word y por testimonio de Jesucristo. and testimony of Jesus Déjeme Christ. decirle esto. Let me tell you this. La persecución que se avecina The persecution that is coming va a ser exactamente por esas dos cosas. is going to be because of these two things. Por causa de la palabra de Dios. For the word of God, No, es que ese libro es un libro anticuado. that book is an outdated Eso book. ya no sirve, hay que vivir en la actualidad. We don't believe that anymore. We've got to live in this reality. ¿Cómo que Jesucristo que es el único camino? How is Jesus the only way? Ja. Esa es la realidad, hermano. That's the reality, brothers and Y sisters. gloria a Dios por la libertad de expresión que tenemos en Estados Unidos de América. And thank God for the freedom of expression that we have in this Aprovechemos country. este tiempo Take advantage of para this proclamar time el nombre de nuestro Señor to Jesucristo. proclaim the name of our Lord Jesus No Christ. te avergüences del Evangelio. Do not be ashamed of the gospel. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Preach Aleluya. this word in this time and the time that is coming. Yo quiero hacer una pregunta. So I want to ask you a question. ¿Cuántos de ustedes quieren agradar al Señor? How many of you want to please God? Levante sus manos si ese es usted. Raise your hand if that's you. Te tengo mala noticia. I got bad news for you. Segunda Timoteo 3:12 dice, In 2 Timothy 3:12 it says, y también and also todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo all who desire to live godly in Christ Jesus padecerán que, will suffer what? o sea, tú puedes vivir la vida como quieras, You can live your life however you want to. puedas vivir como vive el mundo, You can live as the world lives. te van a aplaudir. They'll
they'll clap for Te you. vamos a decir, oh, está bien, te aceptamos. They'll say, we accept you. Pero tan pronto te mantienes firme en la verdad But the moment that you remain firm in the truth y quieres agradar a Dios de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, and you want to please God in accordance to what His Word says, la palabra ya te advierte. the Word already advises you. Vamos a padecer persecución. You will suffer persecution. Pero hay que mantenernos firmes en But we Cristo, must remain firm in Christ como lo hizo Policarpo. in the way that Polycarp did. De hecho, a mí me llama mucho la atención porque a menudo le huimos a la persecución. And really, it calls my attention because many times we want to flee from persecution. Yo entiendo, pastor, ¿quién quiere ser perseguido? I understand, Pastor, who wants to be persecuted? Pues nadie. Nobody. Pero ¿qué acabamos de decir? But what have we just said? Si quieres agradar a Cristo, If you want to please Christ, es cuestión de tiempo it's only a matter of hasta que time venga la persecución. before persecution comes. Pero te tengo ahora la buena noticia. Now I have good news. La mala era esta, The bad news is this. que si quieres agradar a Cristo That Jesús, if you want to please Jesus Christ, vas a vivir persecución. you're going to suffer Las persecution. buenas son estas. The good news is this. 1 Pedro 5:10. 1 Peter 5:10. Luego de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, After you have suffered a little while, no los ángeles, not the angels, no otro ser humano, not another human, Dios mismo, God Himself, el Dios de toda the gracia, God of all grace, los restaurará, will restore los you, hará fuertes, will make you strong, firmes firm, y estables. and Aleluya. steadfast. Hallelujah. Pero hay que sufrir un tiempo. But we have to suffer some time. Posiblemente pasemos por un tiempo de persecución. There may be times where we go through persecution. La persecución no solamente revela a los que no son cristianos, Persecution doesn't just reveal those who aren't Christians, porque tan pronto los amenacen, because as soon as they are threatened, van a negar el nombre de they Jesucristo. will deny the name of Jesus Christ. Pero los que son verdaderos But cristianos those who are true believers van a someterse a sufrir un poco de tiempo. will submit themselves to suffer a little. Pero la persecución no va a destruirlos. But persecution will not destroy them. La persecución los hará fuertes, firmes y estables. It will make them strong, firm, and steadfast. Entonces, claro, no inviten la persecución. So maybe we don't invite persecution, Pero va a venir. but it's coming Digo, si quieres agradar a Cristo. if you want to please Eso es lo que dice Christ. Pablo a Timoteo. That's what Paul told Timothy. Es inevitable. It's inevitable. Porque vivimos en un mundo que está controlado por el mundo de las tinieblas por Satanás. Because we live in a world that is being controlled by the darkness of Satan. Pero aquellos que tenemos a Cristo como Señor, But those who have Jesus as our Satanás no Lord, tiene ninguna autoridad sobre nosotros. Satan has no authority over Somos us. más que vencedores We are more than por conquerors medio de Jesucristo. Aleluya. through Christ. De hecho, volvamos a Apocalipsis. And now let's go back to Revelation, Versículo 10 y versículo 11. verses 10 and 11. Aquí está el consejo de Jesucristo para la iglesia de Esmirna. This is the advice that Jesus had for the church in Smyrna. Sé fiel hasta que te duela. Be faithful until it hurts, Hasta que no puedas más. until you can't anymore. No, no es eso lo que dice That's Jesús. not what it says. Sé fiel hasta dónde. Be faithful until when? Como Policarpo, hasta la muerte. Like Polycarp, until death. Sé fiel hasta la muerte Be faithful until death, y yo te daré la corona de la vida. and I will give you the crown of ¿Cuál es la life. corona de la vida? What is the crown of No es otra life? cosa que la vida eterna. It's nothing more than eternal life. Después dice el versículo 11. Then verse 11 says, El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. he who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Esto es lo que dice el Espíritu a la iglesia. This is what the Spirit says. El que venciere He who overcomes no sufrirá daño de la segunda muerte. shall not be hurt by the second death. Recuerda que Jesús le está diciendo Remember that Jesus is telling them, a Juan a través de esta revelación to John through this revelation, a la iglesia de to Esmirna, the church in Smyrna, algunos de ustedes van a morir. some of you are going to die. Pero Jesús dijo, no te preocupes por eso. But don't, Jesus says, don't worry about that. El que venciere The one who overcomes no sufrirá daño de la segunda muerte. will not be hurt by the second En otras palabras, death. Jesús le está diciendo, algunos de ustedes Jesus is basically saying some of you van a participar de la primera muerte. will participate in the first death.
Pero la segunda muerte But the second death es lo que es peligrosa. is the dangerous one. Porque primero es eterna. Because first, it is eternal. Y está hablando de que tu destino eterno ya está establecido. And it's saying that your eternal destiny is already set and Entonces done. ellos están pasando persecución, So they are going through persecution. permanecen fieles hasta la muerte, They remain faithful until death. murieron por la verdad del evangelio, por la palabra y el nombre de Jesucristo. They died because of the truth of the gospel in the name of Jesus Christ. Pero Jesús le dice, tranquilos, But Jesus said, relax. no van a participar de la segunda muerte. You will not experience the second death. Porque mire, estamos aquí de pasadita. Because we are here temporary. Esto es algo temporal. This is temporary. Si digamos que vivamos 100 años, Maybe we live 100 years. eso no es ni un puntito en la eternidad. And that isn't even a little dot in the scope of eternity. Jesús le está diciendo, puede que sean perseguidos y aún mueran por mi verdad. Jesus is saying, you may be persecuted and even die because of me, Pero estarán la eternidad conmigo. but you will spend eternity with me. ¿Qué tú quieres? What do you want? ¿Participar de la primera muerte o de la segunda? To experience the first or the second death? Hace muchos años atrás, Many years ago, prediqué un mensaje titulado, I shared a sermon called, El que nace dos veces, The One Who is Born Twice muere una sola vez. Only Dies Once. Porque nacemos en la carne, Because we are born in the flesh, pero aquellos que nacemos en el espíritu, but us who are born in the Spirit, según lo explica Jesús cuando habló con Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, as Jesus explains it to Nicodemus in John chapter 3, es necesario nacer de nuevo. it is necessary to be born Lo que again. nace de la carne, carne es. The one who is born of flesh, flesh they are. Pero lo que nace del espíritu, espíritu es. But the ones who are born in spirit, spirit they are. Por eso, amados hermanos, todos los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, That's why, brothers and sisters, those of us who have put our faith in Jesus Christ hemos nacido por segunda vez have been born a second y no time. vamos a experimentar la segunda muerte. We will not experience the second death. De hecho, Juan lo explica, el mismo Juan que escribió el libro de Apocalipsis, And John explains it, the same John who was writing the book of Revelation, cuando escribe la primera epístola, el capítulo 5, versículo 4. and his first epistle, chapter 5, verse 4. Él dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. He says, for whatever is born of God overcomes the world. ¿Cómo es que vencemos al mundo? How do we overcome the world? Él dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. And he says, and this is the victory that has overcome the world, Nuestra fe. our faith. ¿Nuestra fe qué? Our faith in what? ¿En nuestros recursos financieros? In our financial resources? ¿En el gobierno de los Estados Unidos? In the government of the United States? No, la fe en Cristo Jesús. No, our faith in Jesus Christ. Por eso le parece que somos más que vencedores. That's why the Bible says that we are more than Cuando conquerors. ponemos nuestra fe en el sacrificio de Jesucristo, When we put our faith in the sacrifice of Jesus en su Christ, sangre derramada para el perdón de pecados, in his blood that was shed for the forgiveness en of sins, su resurrección de entre los muertos, and his resurrection from among the dead, entonces pasamos a ser aquellos que son nacidos de Dios. then we become those who are born of God. De hecho, ya al final casi al final del capítulo del libro de Apocalipsis, And almost at the end of the book of Revelation, y con esto termino, and with this I'm going to finish, vemos que Jesús comienza a explicar con más detalle Jesus begins to explain in greater detail lo que es la segunda muerte. what the second death is. Apocalipsis 21:8. Revelation 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, But the cowardly unbelieving. ¿te vio? Los incrédulos, He said the unbelieving. los que se rehúsan a creer en el nombre de Jesucristo, Those who refuse to believe in the name of Jesus Christ. en la muerte y la resurrección de Jesucristo. In the death and the resurrection of Jesus Christ. Pero los cobardes e incrédulos, But the cowardly unbelieving. los abominables y homicidas, The abominable and murderers. los fornicarios y hechiceros, The sexually immoral and sorcerers. los idólatras y todos los mentirosos Idolaters and all liars tendrán su parte en el lago que arde con azufre y fuego. shall have their part in the lake which burns with fire and brimstone, Que es la segunda muerte. which is the second death. Entonces, ¿qué es la segunda muerte? So what is the second death?
es cuando las personas han rechazado a Jesucristo como Señor y Salvador. is when people who have denied Jesus as their Lord and Savior Pasarán la eternidad en el lago de fuego. will spend eternity in the lake of fire. Pero mira, dicen, ay, pero que Dios tan malo. And maybe you'll think to yourself, what an evil God. Por el contrario, On the contrary, Dios es un Dios bueno. God is a good Dios es un God. Dios misericordioso. He is a merciful God. Los malos somos nosotros. We are the evil Los ones. ingratos somos nosotros. We are the ungrateful ones. Que a pesar de que Jesús ha hecho un sacrificio para salvarnos, That even though Jesus had this sacrifice to save us, rechazamos la oferta que Jesús nos hace. we reject the offering that He De gives tal us. manera amó Dios al mundo For God so loved the world que entregó a su Hijo unigénito that He gave His only begotten para Son, que todo aquel que en Él cree so that anyone who believes in Him no se pierda, shall not perish, mas tenga vida but eterna. have eternal life. Jesucristo no vino Jesus didn't come para condenar el mundo, to condemn the world, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. but that the world would be saved through Him. Pero dice que el mundo será condenado But the word says that the world shall be condemned porque se rehúsan a creer en el nombre de Jesucristo. because they choose to not believe in the name of Jesus. Entonces no puedes culpar a Dios So you can't blame por God algo que tú escoges rechazar. for something that you choose to reject. Dios es un Dios justo. God is a just God. De hecho, hoy tú estás en este lugar And today you are here porque Dios te ama. because God loves Te you. pudo haber invitado un ser humano, A human could have invited un you, amigo, maybe a un friend, compañero de trabajo, a coworker, un familiar. a family member. Pero quiero decirte de parte del Espíritu But I want to tell you on behalf of the Spirit que es el Dios mismo que te ha traído a este lugar that is God Himself who brought Porque you to te this ama place tanto because He loves you so y quiere que tú escuches esta verdad, and He wants you to hear this truth, que tú seas salvo de la condenación eterna. that you would be saved from eternal Él no condemnation. quiere que tú participes de la segunda He muerte. doesn't want you to experience the second Pero death. si insiste vivir en tu incredulidad, But if you insist on living in your unbelief, entonces estás escogiendo then you are choosing participar de la segunda muerte. to experience the second death. Jesús no quiere eso. Jesus doesn't want that. Estemos puestos de pie. Stand to your feet with me. Padre, gracias por tu palabra. Father, thank you for your word. Tu palabra es la verdad. Your word is the truth. Jesucristo es la verdad. Jesus is the truth. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, I ask you, Father, in the name of Jesus, que tu luz alumbre en el espíritu de aquellos que están en tinieblas. that your light would shine on the spirit of those who are found in Que darkness. esas vendas que el maligno ha tratado de poner sobre sus ojos That those blindfolds that the enemy has tried to put over their eyes sean quitadas en el nombre de Jesús. would be removed in the name of Jesus. Te pido, Padre, que la luz de Jesucristo I ask that the light of Jesus alumbre hoy en los corazones. would shine upon their hearts. Espíritu Santo, revela a Jesucristo a aquel que aún no le conoce. Holy Spirit, reveal Jesus to those who have yet to know Him. Convénceles de su necesidad. Convince them of their need. Muéstrales tal y como son. Show them just as how they are. Jesús, muévete en este lugar. Jesus, move in this place. Que la presencia de tu santidad se mueva en este lugar. That the presence of your holiness would be moving in this place. Para que la condición de pecado sea notoria. So that the condition of our sin would be shown. Espíritu Santo de Dios, Holy Spirit of God, revela a Jesucristo ahora. reveal Jesus Trae right la now. convicción necesaria Bring conviction right now. para aquellos que aún no han entregado su vida a ti. To those who have yet to give their lives to Lo you. puedan hacer So that they would be able y to. lo puedan hacer de corazón. And they would be able to do it with all their heart. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. I ask this in the name of Jesus. Quiero la iglesia en comunión. And with the church. Dios les bendiga. Nos da mucha alegría saber que usted se conectó con nosotros en este día y confiamos que esta palabra ha ministrado a su vida. Ahora quiero ofrecerle algo que es de suma importancia y es que usted entregue su vida a Jesucristo. Si todavía usted no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, hoy es un buen momento. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La palabra también dice que no somos salvos a través de las obras, sino por la fe. Así que quiero invitarte a que des ese paso de fe y hagas conmigo esta oración sencilla, la oración de salvación. Repite conmigo: Padre, te doy gracias por hablar a mi vida. Reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados.
y te confieso hoy como el único Señor y Salvador de mi vida. Acepto tu sacrificio en la cruz, donde derramaste tu sangre para el perdón de mis pecados, y recibo hoy la salvación de mi vida a través de la fe. En el nombre de Jesucristo. Amén. Si usted ha hecho esta oración sencilla, la palabra declara que su nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Así que quiero ahora exhortarle a que usted se una a una iglesia. Si usted está aquí localmente en Kennesaw, yo le invito a que se congregue con nosotros. Pero si usted está fuera del estado o en otras partes del mundo, le quiero motivar a que consiga una iglesia donde se enseñe la sana doctrina y donde usted pueda crecer espiritualmente junto con otros creyentes, para que así pueda también adorar el nombre del Señor y compartir las buenas nuevas con otros que no le conocen. Así que muchas gracias y Dios te bendiga. Nos alegra que nos hayas acompañado hoy. Si este mensaje ha impactado tu vida, suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir recibiendo palabra que restaura y transforma. También puedes ayudarnos a que otros reciban esta poderosa palabra haciendo una donación al visitar este enlace. Thank you for joining us today. If this message has impacted your life, subscribe to our YouTube channel to keep receiving word that restores and transforms. You can also help reach others to receive this powerful word by making a donation visiting this link.